hasta que se produce una sentencia de unificación por parte de la sección tercera del Consejo de Estado con fecha 15 de agosto del año 2018. En aquel entonces el Consejo de Estado hace un replanteamiento total de esa tendencia que se ha venido desarrollando para juzgar los episodios de privación injusta de la libertad, modifica de manera sustancial ese pensamiento que se había mantenido por largo tiempo y en consideración a todo ello dijo que ya el tema deja de ser un sistema de responsabilidad objetiva y plantea que cada caso hay que resolverlo en la particularidad que encierra. Es decir, ya deja de ser un sistema objetivo y entra a convertirse en un sistema de responsabilidad subjetiva. Aclaro, no por considerar que hubo un sistema de falla o si hubo un sistema de error. El error judicial sigue siendo otra cosa distinta. Aquí lo que se plantea en este nuevo pensamiento del Consejo de Estado es año 2018, mes de agosto. Aquí lo que se plantea es que ya la antijuridicidad hay que buscarla por otro lado. No es una antijuridicidad de rebote, aquella en donde, como decía algún magistrado con quien yo tuve la oportunidad de tertuliar el tema, me dijo que estábamos dándole un cheque en blanco a todos los que salían en libertad sobre la base de que eran inocentes. Así no podemos seguir planteando el tema porque estamos empezando por desconocer, y eso es lo que me parece valioso de la sentencia, si de cara a rectificar la posición se trata, es que se pasó por alto que las medidas preventivas de la libertad están reconocidas en el mismo ordenamiento jurídico, en el Código Penal y en las normas del procedimiento penal. De suerte que la Constitución Política, que es además una norma que trae a colación ese fallo de unificación, plantea en el artículo 28, toda persona es libre. Nadie podrá ser molestado en su persona o familia, ni reducido a arresto, ni detenido, ni en su domicilio registrado, sino en virtud de mandamiento escrito de autoridad judicial competente, con las formalidades legales y por motivos previamente definidos por la ley. La persona detenida preventivamente será puesta a disposición del juez competente. Entonces se plantea que sí pueden haber escenarios en los cuales una persona puede ser sometida a arresto, pero con las formalidades legales. Siendo así, entonces, lo primero que hubo que precisar es que el hecho de la privación de la libertad como medida de aseguramiento, de carácter preventivo, no es un componente que desconozca la presunción de inocencia. Lo contrario, la presunción de inocencia se consolida en el momento en que se profiere el fallo absolutorio. Luego, cuando se profiere el fallo absolutorio, ahí es cuando el Estado juez reconoce la presunción de inocencia. ¿En qué se convierte? Son palabras mías. Entonces, las medidas de aseguramiento en una carga pública. Desde luego, una carga pública que hay que afrontar según sea en cada caso cómo se hayan desarrollado las particularidades de cada caso. Y cuando eso entra a ser tenido en cuenta en ese nuevo pensamiento jurisprudencial, lo que finalmente el Consejo de Estado hace como planteamiento fundamental es: vamos a mirar hasta qué punto la persona que dice haber sido víctima de un daño antijurídico por privación injusta de la libertad, óigase bien, con su conducta, provocó que se haya llevado a cabo esa suerte de situaciones
que le llevaron a ser privado de la libertad. Es decir, lo que se llama culpa de la víctima. Y es ahí en donde la línea jurisprudencial que traza esa sentencia de unificación empieza por señalar precisamente que cada caso tiene sus propias particularidades y reconocer que así como hay personas que no tienen ninguna actuación culposa o dolosa que haya generado la medida de aseguramiento, caso en el cual podrían adecuarse a un componente de daño antijurídico y poder encontrar que es sólido el debate. Otros no. Habrán casos donde las víctimas que alegan haber soportado un daño antijurídico y ser privadas injustamente de la libertad, pueden ver en el desenvolvimiento probatorio cómo el juez de lo contencioso sí encuentre elementos que le quiten la antijuridicidad al daño, que es el punto en el cual se debe concentrar el debate ahora en adelante. Es decir, repito, ahora el tema no es tanto la privación injusta, sino el daño antijurídico y saber si una persona está o no está en el deber jurídico de soportar. Eso lo determina cada caso respecto de las particularidades que cada uno tiene. Existen estándares convencionales, constitucionales y legales que admiten excepcionalmente la restricción de la libertad. Eso lo plantea la sala de unificación. Rescatar las bases de la cláusula general de responsabilidad del Estado fuerza a exigir la demostración de que el daño, o sea, la detención, resultó verdaderamente antijurídico. De no lograrse demostrar que se obró por fuera de tales previsiones, se estará frente a un daño jurídicamente permitido y por tanto desprovisto de antijuridicidad. Si se llega a la conclusión de que no se obró por fuera de esos cánones, ese daño estaría desprovisto de antijuridicidad y en consecuencia tendría que soportarlo la víctima. Vemos que lo que aquí estamos desarrollando es precisamente cómo se va consolidando el concepto de daño antijurídico. Y esto fundamentalmente para entender que ese es el epicentro de la responsabilidad, de toda la responsabilidad del Estado, como lo dijo la sentencia 333 del año 96 por parte de la Corte Constitucional, para extenderlo tanto a la responsabilidad contractual como a la responsabilidad extracontractual, y decir, toda la responsabilidad patrimonial del Estado que se desprenda de las sentencias o de los fallos de la justicia contenciosa, todos descansan en el concepto de daño antijurídico. Entonces eso hay que mirarlo cada vez con una proyección más doctrinaria, más consistente. Y dice el Consejo de Estado, con la nueva postura no se pretende debatir sobre la preponderancia del derecho fundamental a la libertad, ni mucho menos sobre la excepcionalidad que se predica respecto de la limitación de tal derecho. Se mantiene el respeto a la libertad. Solo que se precisa que las medidas a través de las cuales se puede restringir la libertad son igualmente de carácter constitucional. Y trae a colación el artículo 388 del Código de Procedimiento Penal, que dice, son medidas de aseguramiento para los imputables la conminación, la caución, la prohibición de salir del país, la detención domiciliaria y la detención preventiva, las cuales aplicarán cuando contra el sindicado resultare por lo menos un indicio de responsabilidad.